El abrazo que destrozó mi mundo comenzó como cualquier otra noche. Mi esposo entró por la puerta principal, me rodeó con sus brazos y al instante se puso rígido. Retrocedió y sus ojos se clavaron en mi camisa. ¿Por qué hueles a colonia de otro hombre?, preguntó. No era de ninguno de los dos. En ese escalofriante momento, la verdad se abrió paso entre la confusión. Un intruso había irrumpido en nuestro santuario específicamente para destruir nuestro matrimonio. 14 días después, mi suegra permanecía sentada en un silencio paralizado, mirando fijamente las imágenes de seguridad que la habían pillado con las manos en la masa fabricando pruebas de mi supuesta traición en nuestra propia cama matrimonial. Al principio, gritó negando, pero la verdad rápidamente la ahogó. La pesadilla realmente comenzó un jueves cualquiera en Guadalajara, dentro de una residencia que aún consideraba un refugio seguro. Julián entró justo después del anochecer, puntual. Dejó caer las llaves en el plato de cerámica junto a la puerta y gritó en el silencioso pasillo: «Elena, ya estoy de vuelta». Estaba sentada en la encimera de la cocina, revisando correos electrónicos del trabajo en mi portátil mientras la cena se cocinaba a fuego lento. No había nada extraordinario en la noche, no esperábamos invitados, no había tensión latente, ni señales de la tormenta que se avecinaba. Julián se acercó por detrás y me estrechó entre sus brazos. Durante 2 fugaces segundos, fue simplemente nuestro abrazo habitual. Entonces, sentí que todo su cuerpo se convertía en piedra. No se apartó de inmediato. En cambio, permaneció inmóvil, con el rostro hundido cerca de mi cuello, procesando un descubrimiento que parecía aterrado de expresar. «Pasa algo», murmuré. Julián retrocedió lentamente, su mirada clavada en mi tela. «¿Qué es exactamente eso?». Aterrorizada, bajé la mirada. «¿Qué quieres decir? ¿En serio no lo hueles?». Me acerqué el cuello de la camisa a la nariz y contuve la respiración. Me golpeó al instante, una fragancia masculina intensa y penetrante, de esas inconfundibles que se adhieren obstinadamente a las prendas. No era la marca de Julián, ni nuestro detergente, ni nada que perteneciera a nuestra casa. El pánico se apoderó de mí. «Lo saqué del armario hoy mismo», susurré. Julián no dijo nada. Se frotó la cara, completamente exhausto, luchando contra los oscuros pensamientos que claramente le avergonzaban albergar. «Julián, mírame», le rogué. Pero él ya se estaba girando hacia el pasillo. «Necesito ducharme», murmuró con voz monótona. Sin gritos. Sin insultos. Sin acusaciones directas. Esa contención lo hizo agonizante. Su silenciosa retirada hirió más profundamente que cualquier insulto a gritos. Sola en la cocina, miré fijamente la comida que se enfriaba, la pantalla brillante del portátil y mi teléfono vibrando con notificaciones sin leer. La habitación parecía idéntica a como estaba minutos antes, pero la ilusión de seguridad se había desvanecido. Sabía que esa blusa estaba impecable. La había lavado yo misma durante el fin de semana, la había planchado y la había colgado con cuidado. No había visto a nadie, no había recibido a ningún invitado y no había rociado nada. Sin embargo, la aterradora realidad se impuso: alguien había estado dentro de nuestra casa. Las sospechas recayeron inmediatamente sobre Beatrice, mi suegra, que vivía a pocos pasos, en nuestro barrio seguro. Para el resto de la comunidad, ella era la personificación de la elegancia, siempre intercambiando cortesías con los guardias de la entrada, dando sermones a la asociación de vecinos y pendiente de cada maceta extraviada o vehículo perdido de los vecinos. Me trataba con esa misma calidez calculada. Sus pullas nunca eran directas, estaban disfrazadas de dulce sabiduría maternal, pronunciadas con una cadencia engañosamente dulce. Ese atuendo es sin duda una elección atrevida. Julián solía tener un espacio tan impecable antes de casarse. Intento no entrometerme, pero una madre siempre presiente cuando su hijo está triste. Había venido esa misma mañana, sin que nadie se lo pidiera. Durante años, Beatrice usó cualquier pretexto endeble para invadir nuestro espacio, y lo habíamos tolerado por puro agotamiento y el deseo de mantener la paz. Nos llamó justo cuando salíamos corriendo. «Cariño, solo paso a saludar». «¿No me dijiste que el grifo de la cocina goteaba?». «Voy a echarle un vistazo rápido». Apresurada y distraída, yo terminando mi rutina y Julián buscando documentos de trabajo, respondí sin pensarlo: «La llave de repuesto está escondida debajo de la jardinera de piedra del patio trasero». En ese momento, me pareció inofensivo. Solo después me di cuenta de la gravedad catastrófica de aquel error.
Esta no era ni mucho menos la primera vez que Beatrice dejaba su huella por todo mi territorio. Un utensilio extraviado colocado en el separador equivocado, un cojín volteado en un ángulo que jamás toleré, una ventana sin pestillo cuando sabía con certeza que la había cerrado. En una ocasión, incluso descubrí una nota adhesiva pegada en el estante de la despensa. Es más prudente no tener el azúcar tan a mano. Solo pienso en tu bienestar. Con cariño, Beatrice. En aquel entonces, forcé una risa para contener mi creciente furia. Tiré la nota a la basura y decidí olvidarla. Pero esa noche, la risa se me atascó en la garganta. Subí las escaleras, entré en nuestro dormitorio y abrí el armario de golpe. Mi ropa estaba completamente desordenada. Para un extraño, podría haber parecido una nimiedad, pero yo conocía mi propio sistema de organización a la perfección. Las perchas estaban cambiadas de sitio, las prendas estaban orientadas en la dirección equivocada. Una de las camisas de Julian, que siempre pertenecía al extremo izquierdo, estaba descuidadamente colocada sobre mi ropa. Al rozar la tela con la mano, sentí un vuelco en el estómago. Otra blusa tenía ese mismo olor fantasma. Beatrice había estado manejando mis cosas privadas. Esta era la misma mujer que, el día de nuestra boda, alzó su copa de champán y lanzó un insulto devastador envuelto en una mirada matriarcal. Gracias, Elena, por irrumpir en la vida de Julian de forma tan impredecible. Siempre supusimos que se casaría con alguien más acorde a su origen, pero la vida tiene sus pequeños desvíos. Los invitados soltaron risitas tensas e incómodas. Yo también. Debajo del mantel, Julian me había apretado los dedos, suplicándome en silencio que lo dejara pasar. Pero esas palabras venenosas permanecieron grabadas a fuego en mi cerebro. Sentada al borde de nuestro colchón, una fría claridad me invadió. No estaba perdiendo la cabeza, ni estaba inventando fantasmas. Por fin estaba despertando a una guerra psicológica que se había librado en absoluto silencio durante años. Beatrice nunca necesitó una gran explosión para separarnos. Operaba con microagresiones, lanzando sutiles indirectas, reorganizando nuestros muebles como si aún estuviéramos en el apartamento de soltero de su hijo, y sembrando pequeñas semillas de sospecha, segura de que al final nos aniquilaríamos mutuamente. Esta vez, sin embargo, había plantado una bomba. Y al ver el pánico absoluto en los ojos de Julian, su plan estaba funcionando. Impulsada por la adrenalina, me levanté y me dirigí al armario de la ropa blanca. En el fondo del cajón inferior, entre un cementerio de cables enredados y tecnología obsoleta, recuperé un viejo teléfono inteligente con la pantalla muy dañada. Tardé una eternidad en darle vida a la batería, pero finalmente la pantalla se iluminó. La lente estaba perfectamente intacta. Si Beatrice pretendía violar nuestro santuario de nuevo, iba a obtener pruebas irrefutables. Me negué a echarme a llorar. Me negué a rogarle a Julian que creyera en mi fidelidad. No iba a permitir que un engaño meticulosamente orquestado borrara años de devoción compartida. Necesitaba pruebas contundentes. Cuando Julian finalmente salió del baño, la sorpresa inicial se había desvanecido en una tensa y distante frialdad. La cena fue un asunto silencioso y angustioso, y nuestra conversación fue prácticamente inexistente. Me abstuve deliberadamente de dar demasiadas explicaciones, sabiendo que una defensa excesiva solo imitaría el comportamiento de una mujer culpable. Justo antes de apagar la lámpara de la mesita de noche, lo miré y le dije con firmeza: soy completamente inocente. Me devolvió la mirada desde el otro lado del colchón. De verdad quiero creerlo, susurró. La confesión dolió como un cuchillo, a pesar de su cruda honestidad. Entonces elige creerme, lo desafié. Desvió la mirada. Ese silencio pesado y sofocante fue mucho más dañino que cualquier discusión a gritos. A la mañana siguiente, Julian partió al amanecer para reunirse con un contratista sobre una renovación en su empresa. En el momento en que su vehículo cruzó la esquina, subí corriendo las escaleras. Conecté el viejo teléfono a la toma de corriente y pasé los siguientes 30 minutos configurando una aplicación de vigilancia básica. Una vez activa, oculté el dispositivo dentro de una caja de pañuelos ahuecada, colocándola estratégicamente en un estante alto. El ángulo no abarcaba toda la suite principal, pero proporcionaba una vista nítida del armario, una esquina del colchón y el umbral. Era suficiente. Con la trampa preparada, saqué mi teléfono y le escribí un mensaje a mi suegra: Beatrice, Julian y yo estaremos fuera de casa la mayor parte del día. Si pasas por aquí, ¿podrías echarle un vistazo a la lavadora?
El ciclo de centrifugado está fallando otra vez. Apenas pasaron 30 segundos antes de que mi pantalla se iluminara con su respuesta. Claro que sí, cariño. Sería un placer. Para eso está la familia. Leí el mensaje de texto 2 veces, con el corazón latiéndome con fuerza. No tenía ninguna garantía de que cayera en la trampa, pero si realmente era la artífice de esta pesadilla, le estaba dando la oportunidad perfecta. Salí corriendo de casa y conduje hasta una pequeña cafetería situada en un centro comercial justo a la salida de nuestra urbanización, un trayecto que me llevó menos de 10 minutos gracias al buen tiempo de la mañana. Pedí un café tostado oscuro que permaneció intacto. Abrí el portátil y encendí la transmisión de vigilancia, con los dedos helados. Durante horas interminables, la pantalla permaneció completamente inmóvil. Miré fijamente la correspondencia del trabajo, que no entendía. Pedí una segunda bebida por pura cortesía para conservar mi mesa y revisaba la transmisión en directo cada pocos minutos. Hubo momentos en que me invadió una profunda duda, y temí haber perdido la cabeza. Pero entonces el recuerdo de aquella asfixiante fragancia masculina en mi cuello volvió a mi mente, anclándome a la realidad. Entonces, exactamente a las 4:47 de la tarde, Beatrice apareció en mi monitor. Llevaba una gabardina gris carbón a medida, un bolso cruzado de cuero y el pelo impecablemente peinado. Cruzó el umbral con un paso pausado y arrogante, como si entrara en su propia casa. Cerró la puerta principal, colgó su abrigo en el perchero, se quitó los zapatos planos y dejó el bolso en una silla de la entrada. Ni siquiera miró hacia la lavandería, entró directamente en nuestra suite principal. Una opresión asfixiante me oprimía los pulmones. Beatrice se detuvo un instante en la entrada del dormitorio, ladeando la cabeza para escuchar el silencio de la casa. Satisfecha, abrió el bolso y sacó una pequeña bolsa de papel de farmacia. De ella, extrajo una prenda de lencería de encaje carmesí. Era nueva, muy diferente a mi estilo personal y para nada parecida a mis medidas. Con una precisión escalofriante, la guardó en un rincón oscuro de mi armario. A continuación, sacó otra prenda extraña de la bolsa y la deslizó con cuidado debajo de una de las almohadas. Ejecutó estos movimientos sin vacilación, sin remordimiento alguno, y con una fría serenidad que me aterrorizó mucho más que cualquier arrebato violento. Luego vinieron los cosméticos. Sacó un tubo de lápiz labial escarlata, levantó mi funda de almohada y arrastró el pigmento sobre la tela en una mancha irregular y borrosa, imitando a la perfección el descuidado roce de la boca de una mujer. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me palpitó. Era una puesta en escena caricaturesca y ofensiva, pero sabía que, para un ojo desprevenido, la historia se sostendría. Luego se puso a trabajar en la ropa de cama. Tiró las almohadas a un lado, sacó el edredón de su sitio, se sentó pesadamente sobre el colchón y arrugó violentamente las sábanas con las manos. Esto no fue un accidente desordenado, fue una puesta en escena muy calculada. La pura malicia me ahogó. Esto estaba sucediendo en el mismo colchón donde Julian y yo habíamos planeado todo nuestro futuro financiero, celebrando el lento y doloroso proceso de pagar nuestra hipoteca y construir una vida que nos pertenecía solo a nosotros. Beatrice estaba construyendo una mentira catastrófica directamente sobre los cimientos de mi existencia. Para terminar la escena, sacó un frasco de perfume en miniatura. Roció sistemáticamente las almohadas, las cortinas y una de las camisas de trabajo de Julian que descansaba en un sillón. Sentada a kilómetros de distancia en ese café público, no podía olerlo físicamente, pero mi mente completó los vacíos al instante. Era exactamente la misma colonia fuerte que había contaminado mi blusa. Para su obra maestra final, metió la mano en su bolso y sacó un envoltorio vacío de un producto de higiene femenina. Lo dejó caer descuidadamente debajo de la mesita de noche, inclinándolo para que pareciera desechado accidentalmente pero que siguiera siendo fácilmente visible para cualquiera que pasara. Miré los píxeles brillantes sin pestañear. No era solo una suegra entrometida, una madre sobreprotectora o una madre ansiosa preocupada por su hijo. Era una saboteadora calculadora, dispuesta a destruir un matrimonio por completo para mantener su dominio psicológico absoluto. Una vez preparado el escenario, realizó una inspección minuciosa, como un propietario que revisa una propiedad antes de entregarla. Ajustó el encaje carmesí para que asomara un pequeño trozo, alisó la ropa de cama manchada de pintalabios, lanzó una última mirada de aprobación a la cama desordenada y luego bajó a la cocina a prepararse una taza de manzanilla. Supuse que finalmente se iría, pero se quedó. Sacó una silla de la cocina, se sentó y comenzó a ensayar su actuación en voz alta.
Julian, mi dulce niño, nunca quise agobiarte con esto, canturreó con un suave gemido ensayado. Simplemente vine a revisar los electrodomésticos y me topé con esta tragedia. Estoy completamente desconsolada, pero mereces conocer a la traicionera serpiente con la que compartes techo. Hizo una pausa, tomó un sorbo pausado de su taza y dejó que su voz descendiera a un tono lastimero. Siempre supe que deberías haberte quedado con Vic. Oria. Ella realmente comprendió tu valor. Sentada en esa cafetería abarrotada, una risa áspera y sin humor brotó de mi garganta. No era un sonido de diversión, era pura furia. Un camarero cercano me lanzó una mirada aprensiva de reojo. Lo siento mucho, murmuré, bajando rápidamente la mirada a la pantalla. Solo estaba lidiando con un drama familiar inesperado. La camarera arqueó las cejas con complicidad, intuyendo mucho más de lo que yo me había atrevido a expresar. Inmediatamente hice una copia de seguridad de la grabación en directo en un servidor seguro en la nube, la cloné en una memoria USB y envié una copia a mi correo electrónico personal. Para cualquier otra persona, podría haber parecido una paranoia extrema, pero después de presenciar cómo mi propia suegra urdía sistemáticamente una traición en mi lecho matrimonial, ninguna precaución me pareció excesiva. Beatrice permaneció en la cocina, completamente tranquila, esperando el momento oportuno para atacar. Vi venir su estrategia. Estaba esperando para que Julian entrara primero. Quería atraparlo cuando estuviera exhausto y vulnerable. Quería sentarse frente a él con la calculada angustia de una madre devastada y desmantelar nuestra vida juntos antes de que yo pudiera siquiera defenderme. Me negué a que eso sucediera. Marqué el número de Julian, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Un momento después, apareció un mensaje de texto que decía que estaba ocupado con el contratista y que regresaría cerca del anochecer. Eso confirmó exactamente lo que Beatrice probablemente ya había calculado. Ella conocía sus ritmos, sus rutinas y precisamente cómo esperar el momento oportuno. Para cuando regresé a la entrada, la noche se cernía sobre el vecindario. El brillo dorado de las lámparas de la sala se filtraba por las ventanas delanteras. En cualquier noche normal, esa cálida vista me habría brindado una profunda sensación de consuelo. Esta noche, no me ofrecía más que pavor. Estaba aterrorizada de cruzar mi propio umbral. Abrí la puerta principal con mi llave, la verdadera. La de repuesto debajo de la maceta de piedra no estaba, ya que la había guardado en el bolsillo antes de salir. Entré al vestíbulo sin hacer ruido. Desde la cocina, los gemidos ensayados de Beatrice resonaron por el pasillo. Julian, te lo juro por mi vida, nunca quise entrometerme. Solo vine a revisar la lavandería como me pidió Elena, pero cuando entré en tu habitación, me topé con ese horror. La ropa extraña, ese perfume fuerte, el lápiz labial en la ropa de cama. No estoy señalando a nadie, mi dulce niño, solo creo que tienes derecho a saber la verdad. Me quedé paralizada en el pasillo por un instante, luego caminé con paso firme hacia la cocina. Beatrice estaba sentada en la encimera, con las manos apretadas alrededor de una taza de cerámica. Su expresión era una obra maestra de dolor maternal, sombría, angustiosamente preocupada y profundamente compasiva. Justo frente a ella estaba mi funda de almohada manchada de carmesí. Junto a ella, la lencería de encaje estaba cuidadosamente dispuesta como prueba en un tribunal. Julian estaba de pie rígidamente junto a la ventana. Al oír mis pasos, se giró. Beatrice hizo lo mismo. El color desapareció instantáneamente de su rostro, reemplazado primero por la sorpresa, luego por el pánico, antes de asentarse en una sonrisa tensa. Elena, balbuceó, no esperábamos que volvieras tan pronto. Me acerqué sin decir palabra, me quité la gabardina y la colgué deliberadamente en el respaldo de una silla. Luego, me senté justo enfrente de ella. No miré la ropa preparada, ni la almohada profanada. Fijé todos mis ojos en mi esposo. ¿Quieres ver exactamente de dónde salió todo eso? Julian no respondió de inmediato. Tenía la mandíbula apretada, el rostro completamente tenso. No parecía enfurecido, parecía completamente abandonado. Ver esa profunda confusión en su rostro, después de todo lo que acababa de descubrir, me hirió más de lo que jamás imaginé. Elena, interrumpió Beatrice, con la voz cargada de falsa compasión. Sé que esto te resulta muy incómodo, pero no tiene sentido inventar nada ahora. Giré la cabeza y la miré fijamente a los ojos por primera vez. No necesito inventarme nada.
Abrí mi portátil allí mismo, sobre la mesa. Las manos de Beatrice se tensaron al instante contra su taza. ¿Qué demonios es eso?, preguntó. Míralo tú mismo, le dije a Julian. Se acercó a la mesa. Le di a reproducir. Un silencio absoluto y sofocante se apoderó de la cocina mientras se reproducía el video. Julian no pestañeó. Observó cómo Beatrice entraba en nuestra casa, dejaba caer su bolso, entraba en nuestro santuario privado, sacaba la ropa interior de encaje, manchaba nuestra ropa de cama con el pintalabios, perfumaba la habitación y guardaba el envoltorio debajo de la mesita de noche. No se pronunció ni una sola palabra. Cuando la Beatrice de la pantalla empezó a recitar su discurso ensayado, Julian bajó la cabeza. Y en el momento en que la frase sobre Victoria resonó por los altavoces, dejó escapar un suspiro seco y entrecortado, como si una parte vital de su alma se hubiera hecho añicos. Beatrice se quedó completamente paralizada. Por primera vez en mi vida, la vi completamente desprovista de respuesta. Pero su derrota duró poco. Esto es una invención total, siseó, con la voz temblando violentamente de rabia. Este video ha sido alterado. Es falso. Es una transmisión en directo continua y sin editar, repliqué fríamente. Me espiaste, jadeó. Me tendiste una trampa. No, Beatrice. Entraste en mi casa sin ayuda. Send feedback. Use the arrows to see the full translation. Llevaste esos objetos dentro de tu propio bolso. Y practicaste tus mentiras en voz alta. Simplemente instalé una cámara de seguridad dentro de mi propia casa, afirmé secamente. Beatrice se giró hacia su hijo, su rostro contorsionado en una súplica desesperada. Julian, por favor. Hice esto únicamente por tu propio bien. Estás ciego a la verdad. Necesitaba que te dieras cuenta de lo que esta mujer es realmente capaz de hacer. Julian levantó lentamente la cabeza, con la mirada gélida. He visto más que suficiente, madre. Beatrice abrió la boca para replicar, pero las palabras se marchitaron en su garganta. No estalló en un ataque de gritos. Julian nunca había sido un hombre de alzar la voz, pero una nueva y escalofriante gravedad anclaba su tono, una profunda firmeza que había estado completamente ausente la noche anterior. Moviéndose como una anciana, Beatrice se puso de pie, levantó su taza y la colocó en el fregadero con agonizante precisión, tratando desesperadamente de ganar unos segundos de compostura. ¿Así que eliges creerle a ella antes que a tu propia sangre? Julian la miró fijamente. Creo en la realidad que acabo de presenciar con mis propios ojos. Soy tu madre, Julian. Precisamente por eso esta traición duele tanto. Beatrice se irguió en toda su estatura. Mi única intención era protegerte. Eso no era protección, respondió Julian en voz baja. Eso era control absoluto. Un silencio sofocante inundó la habitación. Permanecí completamente callada, negándome a intervenir. Esta rendición de cuentas ya no era mi batalla. Julian se dirigió a la entrada, sacó de su bolsillo la llave de repuesto que yo había confiscado de la maceta de piedra y la dejó caer sobre el mostrador con un estrépito metálico. Beatrice miró fijamente el disco de metal durante un largo instante, como si de repente calculara la asombrosa cantidad de acceso inmerecido que esa llave le había otorgado a lo largo de los años. Nunca volverás a entrar en esta residencia en nuestra ausencia, ordenó Julian. Beatrice parpadeó con incredulidad. ¿Perdón? Si desea visitarnos, primero deberá llamarnos. Deberá solicitar permiso. Y si nos negamos, deberá respetar nuestra decisión. No tiene derecho a desterrarme de su vida, siseó ella. Estoy estableciendo límites, corrigió Julian. Debería haberlos hecho cumplir hace años. Beatrice me miró fijamente, buscando en mi rostro una sonrisa engreída y triunfante. No encontró absolutamente nada. No sentí ninguna sensación de victoria, estaba completamente vacía por el agotamiento. Me palpitaban las sienes, me dolía la mandíbula por horas de intensa tensión, y era agonizante ver a mi esposo llegar al punto de quiebre brutal que me había visto obligada a afrontar sola durante años. Vivirás para arrepentirte profundamente de este día, le advirtió con veneno. Recuerda mis palabras, un día finalmente despertarás y te darás cuenta de la clase de persona que elegiste en lugar de tu familia. Julian caminó hacia la entrada principal y la abrió de par en par hoy, veo todo con perfecta claridad. Beatrice salió sin pronunciar una palabra más.
No dio un portazo a la pesada madera tras de sí, ni orquestó una salida dramática. Quizás por fin se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, había perdido por completo a su público. La casa quedó sumida en un silencio profundo y pesado. Durante varios largos minutos, ninguno de los dos movió un músculo. Finalmente, rompí la parálisis y subí a la suite principal. Arranqué la funda nórdica contaminada del colchón, metí la ropa de cama profanada en una bolsa de basura, abrí las ventanas de par en par y me deshice sistemáticamente de cada objeto que Beatrice había colocado: el encaje carmesí, el embalaje desechado y la ropa que había desplazado intencionadamente. Sin embargo, el fuerte olor fantasmal permanecía, aferrado obstinadamente a las cortinas y a las camisas de trabajo de Julian.